veces somos mundanos disfrazados de religiosos. El Papa es muy fuerte, ¿eh? A los sacerdotes nos dice, muchos sacerdotes son clérigos paganos. Muy fuerte, ¿no? Sí, porque somos clérigos por el orden sagrado, pero en la vida somos mundanos. Entonces somos como paganos clericalizados. Uy, qué fuerte. Cuando yo lo oí dije, tiene razón, ¿verdad? Porque entonces estamos celebrando misa y al rato nos vamos al bar a tomar unas copas. ¿Qué es eso? Pues es mundanidad. Nosotros estamos para otra cosa. Yo no digo que no tomarse un aperitivo en una cena, en una reunión social, pero eso de que yo salga a buscar un lugar en que no es para sacerdotes, es para seglares mundanos, a eso llamamos mundanidad. Entonces hay que corregir eso. Hay que corregir eso en el estado de vida, en el ambiente en que nos movemos y en las condiciones en las que vamos caminando seriamente, sí, a buscar a Dios, pero acuérdense que estamos en el mundo. Por eso el esquema dice, bueno, ¿cómo está tu ambiente? Porque si tu ambiente está cargado de esto, pues sí logra el ambiente influenciarnos. Esto hasta en culturas, no es lo mismo la gente del sureste que los norteños de Chihuahua. Son bien distintas la gente de la costa a la gente del centro del país. Yo me acuerdo que amigos de Chihuahua me dicen, a mí me caen gordos ustedes los chilangos. ¿Pero por qué? Le dan vueltas a las cosas, no hablan de frente. Tiene usted razón. La gente norteña es muy francota y muy abierta, y los del centro somos muy, ay, sí, pero ¿por qué dice sí si es un no? Pues por quedar bien. No, al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Me decía mi amigo de Chihuahua. Sí, tienes razón. Cada cultura internaliza estos vicios en su forma de ser y en su ámbito de vida cotidiana. Entonces imagínense, aquí hay gente de Colima, de Guadalajara, a ver, vamos a ver de qué lugares vienen. A ver, ¿de dónde? A ver, de Monterrey, levanten la mano. Vamos a darles un aplauso a los de Monterrey. A ver, ¿quién más viene del norte? A ver, Coahuila. Muy bien. ¿De más qué decían por ahí? Nayarit. La Paz. Muy bien. De Tamaulipas, de Tampico. La de la costa. A ver, del Bajío, ¿quién viene? León, Guanajuato. ¡Viva León! Autlán, con nuevo obispo tienen, ¿verdad? San Luis Potosí. Zacatecas. Michoacán, pero ¿de qué lugar? Pero Morelia, ¿no? Apatzingán, Tierra Caliente. ¿De dónde más? Colima, bienvenidos. Guanajuato. ¿De la Ciudad de México nadie vino? Pues. ¿Y de Guadalajara quiénes son? Pues los anfitriones, ¿verdad?
¿Y del sur no vino nadie? Tlaquepaque, Care. Bienvenidos. Bueno, entonces cada quien vive en su ambiente y en su cultura, ¿verdad? Y cada cosa de esta se matiza en cada cultura y se hace normal. Es que así somos nosotros, ¿verdad? Normalmente la gente de costa es muy bullanguera, ¿no? Decimos. Entonces tiende a ser imprudente. Sí, porque hablan mucho y entonces como son muy comunicativos, tienden a no pensar lo que dicen. Es cultura. Hay otros que son más prudentes, que no están sino observando, oyendo. Es cultural a veces todo esto. Y como nacimos en este tipo de ambientes, pues pensamos que eso es normal. No, hoy hay que analizar que hay cosas que heredamos y son parte de la cultura, pero están metidos en esta mundografía, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese trabajito, ¿verdad? Bueno, miren, el tema de hoy es la encarnación de la cruz. Es decir, el misterio de la encarnación. Pero entonces para entender este misterio de la encarnación, que no es la encarnación del verbo, porque no vamos a hablar del misterio de Jesús verbo encarnado, sino la encarnación, que está muy fácil en el Evangelio, miren, aunque parece a veces las palabras de Jesús. ¿Quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Entonces, para que se cumpla y se viva la voluntad de Dios, tiene que haber un misterio de encarnación. Porque la encarnación significa que el verbo divino, la palabra de Dios, se hace vida entre nosotros. Entonces, la encarnación no simplemente es que Jesús toma un cuerpo humano en una condición biológica. Eso simplemente es la materialidad del asunto. María le dio sangre y carne a Jesús en su seno. Pero el misterio de encarnación es algo más profundo. Es que el verbo que se hizo carne, que es la palabra del Padre, y se hace vida en medio de nosotros, es el mismo misterio que la Iglesia vive. Cuando nosotros les predicamos la palabra, es para que el verbo se haga carne. O sea que la palabra que es Dios, o lo que predicamos en el Evangelio, es el mismo verbo divino, el Hijo del Padre, encarnado en el seno de María, pero hecho palabra y Evangelio para la Iglesia, para entrar también en un proceso encarnatorio. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra se haga vida en ti. Eso se llama encarnación. El Papa lo dice de una manera muy simple: que la palabra de Cristo se haga carne en tu vida, o sea, se haga vida tuya. Por una acción divina, Dios se hace vida en nosotros a través de la encarnación de su palabra, místicamente, misterio, en el alma del creyente. Ahora, en los místicos hay una gracia de unión, ¿verdad? En la parte de la vía unitiva que se llama la encarnación mística. Encarnación mística. Que Luisa la recibió, porque son gracias de unión para tener vida divina. Entonces, para explicarles todo el proceso de la vida espiritual en la iglesia, y no nos quedemos en este punto, porque yo voy a explicar este punto, pero esto tiene que ver con todo un proceso. Miren, la vida espiritual comienza para nosotros con los sacramentos. Por eso ya insistíamos en que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces recibimos unos sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la comunión. A eso se llama iniciación cristiana. ¿Cómo nos iniciamos a la vida divina?
En Cristo, a través de recibir los sacramentos de la iniciación, que ya saben que es el bautismo, la confirmación y la comunión. En el bautismo recibimos la vida de Cristo, en la confirmación recibimos el don del Espíritu Santo y en la Eucaristía nos incorporamos plenamente al cuerpo de Cristo. Aquí hay un sentido de integridad. Dios Padre da la vida de su Hijo, infunde el Espíritu Santo en el corazón del creyente y constituye a todos los creyentes bautizados en el cuerpo de Cristo, que es de Dios. Esta es una acción divina, no son ritos. Estamos aquí porque somos hijos de Dios, porque nacimos por la gracia del Espíritu en el bautismo. Esto no es cuestión de dogmática, de doctrina y de cuestiones religiosas. Estos son dones de gracia. Me imagino que ustedes así lo aparecen. Son hijos por el bautismo que he recibido, que no es que me echaron agua, sino que Dios me engendró en hijo suyo, en el Hijo, y me infundió su Espíritu para que obre el Hijo Espíritu de Dios en mí y pueda ser constituido en miembro vivo del cuerpo que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces aquí empieza la vida cristiana. Pero entonces la vida cristiana son semillas, ¿verdad? O sea que cuando nosotros recibimos los sacramentos, recibimos gérmenes, semillas. Y cuando una semilla se recibe, es para cultivar. Entonces yo puedo estar bautizado, pero no cultivar la vida cristiana. Entonces mi vida cristiana se reduce a haber recibido la semilla de la vida divina, pero no tengo la verdad. Ahí no lo digo. Sí, mira, guardar. Entonces, ¿qué es lo que la vida de la Iglesia nos pide? Que cultivemos nuestra vida de bautizados. Que esta semilla la trabajemos. Entonces hay un camino para hacer este cultivo. Vida purgativa, vida iluminativa, vida unitiva. Estos son los 2000 años de la tradición de la Iglesia, de cómo la Iglesia ha observado a través de los santos de toda especie, cómo trabaja el Espíritu Santo en el alma para la santificación. La Iglesia no es ignorante. La Iglesia tiene conocimiento de causa, porque tiene 2000 años de tradición, de vida de santos, que han cultivado la semilla de la fe y de la gracia divina en los sacramentos, y han llegado a cultivar esto hasta llegar a la santidad que Luis Salomón nos invita a descubrir que hay una santidad divina que podemos practicar aquí en la tierra. Pero miren cuántos niveles nos dan para llegar a este punto, que aquí está Luis en este itinerario final. Pero entonces, recibidos los sacramentos como cualquiera de nosotros, si queremos tener vida espiritual, que vida espiritual significa que es una vía de camino. Cuando hablamos de que tú tienes vida espiritual, es que tú estás en camino, en proceso. Nadie puede estar un salto de la rocha para llegar. Son procesos que todo el mundo tiene que vivir. Así que vamos diciendo que no estoy en una rocha. Es que yo no quiero a Jesús que yo no quiero a Jesús que mis actos son divinos. Sí, cuando has hecho todo un proceso de transformación y vienes en un camino que sería, primero el primer paso es que para que la vida espiritual dé su fruto como se debe, Dios te va a buscar. Vía purgativa. Por eso no sé qué, si andan en ese camino, Dios los va a purificar. Es que ¿por qué esa persona no la voluntad de Dios? Porque está purificada. O sea, tú tienes que dar una lectura de un camino distinto. No es como el increyente o el que no cultiva su fe y que todo lo ve con los humanos. Tú no tienes que ver con los espirituales. Si ya has decidido hacer la voluntad de Dios,
purificar. La purificación puede durar muchos años. Y no nos va a purificar de la noche a la mañana, porque ni estamos dispuestos ni aguantamos vara. Pues hay que ser más honestos, la purificación depende de la disposición del alma. Hay santos que se han purificado maravillosamente en un rato, y otros han pasado por una y otra prueba, porque finalmente Dios conoce las almas y conoce lo que necesitan y conoce el proceso que pueden vivir, porque esto es como una espada de doble filo, ¿verdad? Puede ser contraproducente, que Dios queriendo purificar tú te corras. Dios no es ni quiera vámonos. No, Dios es sabio, sabe lo que nos da para que perseveremos en todo. Porque si no seríamos imprudentes, es lo que decimos aquí, que queriendo evitar una cosa, propicio, Dios no es imprudente. Dios da lo que sabe que va a resultar, conociéndote y sabiendo lo que puedes y lo que no. Entonces no sé qué, Dios sabe lo que le da cada uno. A mí ahora la pandemia me puso una purificación y no me enfermé de COVID, pero tuve unas pruebas horribles. Admitir que Dios tiene, fíjense que Dios tiene un plan providencial. O sea, Él tiene planeado momentos de purificación para cada uno de nosotros. Y que no los puede aplazar, porque entonces se detiene el proceso y se pierde el camino. Entonces aquí hay que ser muy firmes, ¿verdad? Si ustedes se han decidido a caminar en este llamado que Dios les hace divina voluntad, tienen que ser valientes y firmes. Como Josué, ¿no? Que dice la palabra de Dios que Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Dios le dice que sea valiente y decidido. Y yo te lo mando, sé valiente y decidido. Lea Josué número 1. Sea valiente y porque yo te lo mando. Y luego el pueblo le dice, bueno, Josué, Dios te puso al frente de este camino hacia la conquista de la tierra, lo único que te pedimos es que seas valiente y decidido. Pero no solamente Dios te lo pide, sino a veces te lo piden los demás. Y cuando estamos en este camino, decimos, ay, ¿qué te pasa? Sea valiente, entréguese, diga lo que el Señor quiere. Los hermanos en las comunidades de la comunidad de divina voluntad siempre nos están alentando de los hermanos. Se valiente. No les digo ya te amoraste, ya te llamó sola pechuga. No, ten valor, ten buen ánimo. Así es la cosa. Hoy estás purificándote, pasarás a una vida iluminativa, porque al purificarse el alma comprende muchas cosas, porque ya tiene la claridad de su corazón. Entonces, la purificación nos permite una iluminación para tener un conocimiento y un entendimiento de las cosas espirituales. Por eso algunos ustedes no entiendo nada, ustedes faltan una vida purgativa para que tus sentidos espirituales se purifiquen, porque a lo mejor estás en esos criterios del mundo que es más que ayudarte, te omnibulan la mente y no te dejan comprender las cosas espirituales. Entonces, por eso es necesaria la purgación para que después venga la iluminación. Y en esta parte ascética, si le llama la iglesia, la ascesis es la adquisición de virtudes. En divina voluntad, muchos están diciendo que ya las virtudes pasaron por un proceso. No, las virtudes es la adquisición de esas gérmenes, porque las virtudes también son gérmenes. Así como aquí recibimos las gracias de la vida en Cristo por los sacramentos, por la ascesis desarrollamos los gérmenes de las cualidades divinas. ¿Qué es una virtud? Es un germen de cualidad divina. Y cuando el germen, que es la semilla, crece, da fruto, yo ya estoy viviendo en los atributos de Dios.
no nada más humildad como virtud humana, sino virtud perfecta y espiritual. Aquí podemos ver esa cualidad divina de la humildad o de la virtud perfecta espiritual de María. Entonces, para María ya esa virtud es participación en el atributo de Dios, que es veraz, humilde y verdadero. Entonces, acá el atributo de Dios es real, pero tuvo su origen, fíjense bien, en un germen de esa cualidad divina que se llama virtud. Es como que las virtudes no están, es como si la semilla no se hubiera cultivado. La semilla la ponemos ahí y decimos, bueno, pues esto es mango, pues vamos a ver si es mango. ¿Y cómo te das cuenta si es mango? Hasta que la siembras, la cultivas y te das cuenta que es un árbol de mango y por los frutos los conocerás. Entonces así pasa con las virtudes. Las virtudes también son gérmenes que se reciben en el bautismo. Gérmenes que hay que cultivar, que no son otra cosa que la semilla de la cualidad divina en la que Dios quiere participar en sus atributos divinos. Y esa es una sola línea. No quiere decir que las virtudes son una cosa y los atributos de Dios son otra. ¿Quién les dijo? Porque entonces se excedan. No, pero hay que practicar las virtudes porque ya vamos a participar de los atributos divinos. ¡Ay, qué fácil! Dios todo lo ha puesto aquí como germen de vida divina. Los sacramentos no son ritos, son gérmenes de vida divina. Semillas. Ahora, ¿por qué Dios ha querido poner gérmenes? Porque quiere que el hombre cultive estos gérmenes para la participación de toda su vida divina. O sea, ese es el mérito de la vida cristiana. Dios pudo habernos dado todo de jalón completo, pero quiere el mérito del hombre, su libertad, su esfuerzo para cultivar y su mérito el fruto que puede dar. Dios nos pudo haber creado ya programados para la santidad en automático, pero seríamos como robots. No, en la vida de la santidad, de la vida divina, interviene la libertad del hombre. Si tú quieres, y si quieres, haga la cruz, o sea, ese es tu trabajo. Y con un proceso que no es otra cosa que el término de la vida terrena, cultivando esta vida, recogerás los frutos y tendrás tu corona. O sea, el vencimiento de lo que hiciste, coronado por Dios en su voluntad, haciendo lo que tú no hiciste, completando su obra. Pero Dios no puede coronar lo que ni siquiera empezó. Pues hay que entender claramente. Entonces, esta es la doctrina tradicional de la Iglesia en el sentido espiritual. Todos tenemos que pasar por vías purgativas, porque no es que pasemos un tiempo por una vía purgativa. Se pueden repetir las vías purgativas y iluminativas e iluminativas en un sentido de que esta es más que una línea, es una espiral. Pasa por un nivel de purgación, por un nivel de iluminación y de unión. Pero a otro nivel, porque este es un primer nivel, hay un segundo nivel que tiene una segunda purificación, una segunda iluminación y unión. Y puede haber otra tercera, segunda, tercera. Porque entonces habrá más purificación, más iluminación y más unión. Nos decimos rápido con Luisa, ¿no? Luisa recibe el matrimonio espiritual, fíjense bien, aquí se llamamos gracia y unión. Gracias y unión. De unión que transforma. Simplemente una unión, pero es una unión transformante. Que el simple hecho de que el alma se una sustancialmente a Dios la
Entonces Luisa, fíjense bien, a los 23 años recibe los matrimonios espirituales, porque fueron 3. Matrimonios espirituales que el alma se une a Cristo en matrimonio, en unión, para no separarse jamás de él. Como decimos en los sacramentos del matrimonio, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces, estas gracias de unión, fíjense qué grado tan máximo. Dios las da para que el alma jamás se vuelva a separar de él. Entonces no las va a dar sino en almas que ya han recorrido un proceso en donde ellas ni siquiera les va a pasar por su cabeza y su voluntad quererse separar de Dios. Entonces están unidas a Dios de manera que ya reciben una gracia en que nada podrá separarla de él. Es una gracia muy grande. Entonces Luisa decide a los 23 años esto, muy joven. Por lo tanto, ella vivía en matrimonio espiritual, pues bien, si la recibió más o menos a los 23, y si no me equivoco, murió a los 62, a los 82, nació en 865 y murió en 1947, ¿verdad? Entonces son 82. Imagínate cuánto tiempo duró el matrimonio espiritual. De los 22 a los 82 son 60 años. No ha habido ningún santo en la iglesia que haya vivido el matrimonio espiritual con Cristo 60 años. Entonces imagínense, a ver, están los casados, ¿verdad? No es lo mismo un matrimonio de un año que uno de 5. La experiencia matrimonial de hasta los vecinos son bodas de papel, pero las bodas de oro son 50 años de fidelidad, de vida y unión, de pasar por duras y maduras y de estar felices y contentos de permanecer unidos. Imagínense esa que puede decir de 60 años de unión transformativa. Ningún santo lo ha vivido, por eso Luisa tiene una santidad muy grande. Teresa de Ávila recibió los matrimonios espirituales, pero en la vida madura. Conchita la recibió a los que les dije, a los 40 y tantos, y murió en el 37. O sea que ella recibió el matrimonio espiritual, si no recuerdo, en 1906. Y en 1906, lo recibió en 1889 como matrimonio espiritual, porque después del matrimonio espiritual, fíjense bien, viene una gracia más profunda, la encarnación. Ya los matrimonios espirituales, que quiere decir esposa de Cristo, sino ser padre de Cristo. ¿Quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? Los que cumplen la voluntad de Dios, o sea, los que hacen que mi palabra se encarne en sus palabras. Se llama encarnación mística. Conchita también recibe encarnación mística. Pero Luisa recibe otra gracia de Dios más elevada que se llama consumación en la unidad. Y la unidad es la Trinidad. O sea que Dios la une aquí con el Verbo, porque el matrimonio espiritual es con Cristo, esposo del alma. Le da el don de la paternidad divina. Aquí también Jesucristo es, porque ella entonces nos recibe de manera especialísima, porque María es madre del Señor y madre de la Iglesia. O sea, es una unión mística en que María se convierte realmente en madre espiritual de toda la iglesia, pero es prolongación de esta gracia. María se consuma en la unidad por ese sagrario de la Santísima Trinidad. No nada más se une con el Hijo, sino con el Padre y el Espíritu Santo, porque es unidad, consumación
participación en la unidad de Dios Trino. Aquí llegó Luisa. Luisa se unió con la Trinidad Santísima, transformándose en esa criatura bellísima que le llamó mi pequeña hija del mismo que. Pero es una gracia de unión que la transformó para aquí, miren, hasta aquí empieza la santidad divina. Digo, pues para que vean no. Aquí sí hay santidad divina porque transformada en Dios participa del atributo de la santidad divina de Dios. Porque hay una gracia de unión transformante que la transforma en lo que Dios quiere, que sea santa como Dios es santo. Pero esta gracia es esta. Aquí está Luisa, aquí está Teresa de Ávila, Catalina de Siena, está Conchita Cabrera de Vida, Santa Gertrudis, todas estas santas místicas, que hay muchas esposas de Cristo místicas en toda la historia de la Iglesia. Porque es un proceso, digamos, que Dios normal, que te llama a vivir los sacramentos, que te llama a ser capaz de llevar una vida espiritual, purificándote de mil formas, porque la purificación es de mil formas, llevándote al conocimiento de las cosas espirituales, porque se te abre el entendimiento y comprende las cosas profundamente con una simplicidad. Dios no es un Dios completo. Y llevándote por el conocimiento y el entendimiento. Porque no es lo mismo conocer que entender. Entender es como cuando decimos, bueno, a ver, te explico. Ahora dime, no entendiste. Si yo lo conozco aquello y lo comprendo, lo puedo expresar. El entendimiento es esta labor de la razón por la cual aprendo, ¿qué quiere decir la palabra aprender? Aprender es hacer mi conocimiento y expresarlo con claridad. Entonces, cuando uno oye a alguien que habla de lo que sabe, no se sabe. Y cuando alguien habla de cosas que no entienden muy claramente, sí, porque no te está dando entendimiento, te está dando conocimiento, pero no te está dando entendimiento. O sea, que hay grados. La vida imaginativa es ir conociendo, ir comprendiendo y ir entendiendo. De tal manera que cuando Dios ve que un alma está purificada y ya ha llegado a una comprensión, a un entendimiento de lo que Él quiere, esto está preparada para que entonces la una de una manera más fuerte y empiece un proceso de transformación. Y según la tradición de la Iglesia, las gracias máximas de unión son estas tres: matrimonio espiritual, encarnación mística y consumación en la vida. Luisa pasó por todo este proceso y llega a este punto donde nadie le llega. Todos los santos de la Iglesia en 2000 años han llegado a este matrimonio espiritual y encarnación mística. Miren, San Juan de la Cruz es un gran santo, es doctor de la Iglesia. Cuando habla de la consumación en la unidad, en su libro del Cántico Espiritual, se sabe que San Juan de la Cruz es maestro espiritual de la Iglesia. Y entonces dice, cuando se sube a la montaña, o sea, entra uno a la vía curativa y es iluminado por Dios, ¿verdad? Empiezan las vías oscuras, que son vías curativas y iluminativas. Y cuando uno sale de la noche oscura, que son magias, llega uno al cántico espiritual y ve desde la cima la unidad de Dios. Y ahí se termina el libro. Y me dice, bueno, ¿qué hay en esa contemplación de la consumación de la unidad? Pues ya no dice nada San Juan, porque ya no dio nada. O sea, ya no llegó a más. Pero Luisa sí llegó y nos dejó un abundante conocimiento de lo que hay en la consumación en la unidad. Y entonces uno se admira y dice, ¡uy, qué cosas tan maravillosas! Sí, porque ella sí llegó a entrar, llegó a vivir y a vislumbrar toda la santidad, ustedes ya lo han oído,
que es la santidad de Dios en el cielo, pero ahora en la tierra. Ningún santo llegó así, a ese punto. Por eso Luisa tendrá su lugar muy preeminente en la iglesia, por este itinerario y por esta meta lograda que es la santidad de Dios, santidad divina, pero tiene en la tierra divinidad por Luisa como criatura. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros aquí? Pues sí, yo quisiera estar en la unión transformante, por lo menos, hermano. No, pues por lo menos en una fidelidad de matrimonio espiritual. Porque Dios no es como nosotros, me caso contigo y a ver si funciona. No, fíjense que no. En Dios no hay unión libre, ni matrimonio a prueba. Es que Dios tiene dignidad. Nosotros no, por eso decimos, ay, pues nos separamos y no nos entendemos. Es que el matrimonio es para toda la vida. Ahora, ¿por qué el matrimonio tiene este carácter en la vida cristiana en este sentido? Porque es semejante al matrimonio espiritual de Cristo con la santa. Por eso el matrimonio tiene este matiz. Es indisoluble, es para toda la vida y requiere una terrible fidelidad. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a este estado matrimonial, para que lo entendamos, de una unión con Dios indisoluble, porque ¿quién se quiere separar de Dios ya conociendo? Nadie. Entonces por eso en el cielo las almas viven una unión consumada con su Creador y son felices. ¿Por qué? Porque ya viven con el que los creó, le aman y le corresponden como él esperaba y participan de todos los bienes, porque cuando se casa alguien, pues lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Por eso es todo este lenguaje matrimonial para el sacramento, para ustedes que son casados, porque brota de las mismas intenciones y el mismo proyecto, fíjense bien, que Dios quiso con las almas desde que nos creó. Así que todos estamos llamados al matrimonio espiritual desde que fuimos creados. Se llama esposorio de la creación, que ya lo vimos en algún retiro un día, ¿se acuerdan los que estuvimos viendo esto? El desposorio con las almas que el Creador quiso celebrar para vivir esta unión con su criatura, para hacerla feliz y ser Él también feliz con nosotros, se da desde el momento de nuestra concepción, desde el acto en que Dios nos crea para ser hijos de Dios. Entonces hay que echarle ganas. Sí, esta es una realidad. Estamos invitados a este desposorio con Cristo y a esta unión que nos transforme por la gracia y el poder de Dios para finalmente un día llegar a la consumación. Esto también es bíblico, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno conmigo y así uno con nosotros. La unidad es Dios. La unidad es meta. No es lo mismo estar unido que fundido en la unidad, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, voy a unir estos dos plumones. ¿Ustedes creen que están unidos los plumones? Están juntos. Ahora puedo decir, bueno, los voy a unir para que no me estés diciendo que no. Los pongo el color verde y lo revuelvo con el color rojo. Entonces ya se transforma en otra cosa. Ni es rojo ni es verde, es negro. Esto es fusión. Esta es fusión. Entonces, las gracias de unión es que Dios me deja que me acerque. Y andamos juntitos con el Señor. Ahí andamos pegados con el Señor. Pero hay que pasar a la unión de grado, o sea, más compenetrados. Verdaderamente irnos fusionando, por eso el acto de fusión no nada más es que digan yo me fundo en la divina voluntad, eso es como hacer eso, pero que se fusione uno es una acción del Espíritu, que me disuelva yo y que me pierda el Dios y entonces yo ya desaparezco. Ese se llama unidad. Ya no son dos, también en el matrimonio se dice así, ya no son dos sino uno.
ya no son sin una sola carne. Fíjense que la unión de fusión está en el matrimonio, atentos los casados, Este itinerario es el matrimonial. La pareja tiene que fusionarse, de tal manera que ya no seas tú ni él, sino sean una nueva realidad, que es la unión entre ustedes, que es el nosotros. Ya no eres yo, ya no eres tú, ya no soy yo, somos nosotros. Fíjense, eso está en el matrimonio. ¿Por qué creen que el adulterio es el pecado más grave de la iglesia? Porque es la infidelidad y la incapacidad de fundirte con otro por amor para que se cumpla el propósito divino, que todos seamos uno. Entonces el matrimonio está haciendo su prueba. Si te puedes unir con alguien y fusionarte, es porque es voluntad divina. Pero tiene que haber fidelidad, tiene que haber amor y tiene que haber capacidad de perder la vida por el otro. Jugando el matrimonio. Entonces es una prueba muy grande el matrimonio. Es la prueba de tu fidelidad y de tu capacidad de entregar la vida para que la tenga otro, perdiendo tú la vida, porque la vida se gana perdiéndola. Por eso el matrimonio es tan importante en la iglesia, porque es proyecto divino y es proyecto de unión y de consumación en la vida. Digo, para que vean que estas cosas no están lejos de nuestra realidad cotidiana y de lo que la iglesia nos enseña. Ahora, ¿por qué Luisa es tan atractivo esto? Porque esto mismo que les explico es camino de santidad, de grados de unión, para una transformación espiritual, para llegar a la consumación de la unidad, que es Dios mismo. Por eso esto es importante que la iglesia lo conozca, porque esto no es una santidad para los que quieran, para los que les guste este tema. Este es el plan divino. No hay otra cosa que nosotros podamos pensar que suceda en nosotros que la unión para la participación en su gloria, en su vida divina, que llamamos cielo. Entonces, fíjense bien. Vamos a leer sobre el punto de la encarnación mística, que es importante que lo veamos en Luisa, porque la encarnación es un punto de unión que ya es posible desde ahora en la iglesia. Porque ustedes hubieran dicho en el siglo XVIII, busquen en qué momento algún santo habla de encarnación mística. No lo encuentran, porque la iglesia no está preparada para ciertas cosas que Dios quiere hacer y que si las va a dar a conocer, ¿para qué las quiere dar a conocer? Para que se vivan, sino para que las va a dar a conocer. Jesús se lo dice a Luisa: si esto te lo estoy enseñando, es para que se conozca. Y al conocerse se viva, y no para ti, sino para todas las generaciones. Entonces Dios no habla de balde. Dios revela todas estas cosas porque quiere que se vivan, pero hay un orden, un proceso para poder llegar felizmente a ellas. Entonces vamos a ver lo que dice de la encarnación. Miren, no lo voy a leer yo, porque ustedes se distraen. La encarnación de Jesús insertó a la humanidad en la divinidad. El Verbo se hizo carne. La naturaleza divina se inserta en la humanidad, de tal manera que la encarnación es el modo divino por el cual Dios nos hace partícipe de su vida divina en nuestra humanidad. Quien se encuentra en el camino de las virtudes, ahí podemos ver el mapa, bueno, los que estamos en la ascética y en la vía purgativa y iluminativa, ya están en mi misma vida. O sea, ya es vida espiritual real, ¿verdad? Y quien se encuentra en el camino de los vicios, la mundografía esta que estamos viendo acá, se encuentra en contradicción conmigo. Por eso hay que atacar esto, si no entramos en contradicción con él. Por un lado buscamos santidad y después en nuestra manera de vivir cotidiana estamos en contradicción con él. Entonces ese es un contrasentido que hay que resolver. Entonces dice, y se encuentran en este camino de vicios, pues están en un contrasentido conmigo. Y así yo desaparezco.
Es como el agua y el aceite no se combinan, ¿verdad? O sea, traten ustedes de fusionar y licuar agua con aceite, y aunque lo metan a la licuadora, ¿verdad?, que es una fusión centrífuga, y al rato ya que calma el agua, se sube el aceite y el agua está separada de él. Así pasa con nosotros, con Dios. Tenemos que tener cuidado en esto, ir trabajando en esto, no se les olvide. Mi encarnación pues injertó en mi humanidad la divinidad, y quien busca estar unido conmigo, miren, los que estamos buscando llegar realmente a la unión, ¿verdad? El que busca estar unido conmigo, con su voluntad, es con la voluntad, no es con el deseo ni nada más la intención. Con la voluntad es con toda la capacidad que tenemos de la facultad de poner el acto y la obra, ¿verdad? Con las obras y el corazón, tratando de desenvolver su vida en mí. O sea que la vida de Cristo en nosotros es germen. Hay que irla desarrollando, desenvolviéndola, porque tiene todo su potencial divino. Pero en la medida que nosotros vamos desenvolviendo y desarrollando esa vida, la vida divina va tomando su campo, su desarrollo y dando su fruto. Pero es nosotros que tenemos que entrar en esa actitud, que tu vida esté en mí y que tu vida, por eso Jesús fue un niño, fue un joven, fue un adulto. Jesús quiso que la vida divina entrara en el desarrollo normal del ser humano, en su mente, en su corazón, en sus actos, en sus pasos, en cada latido, pero como un desarrollo, un desenvolvimiento. Es muy bonita esta palabra, desenvolver, es como ir dejando que las cosas divinas vayan tomando su posición y su desarrollo, y nosotros lo tenemos que permitir, ¿verdad? Porque si no somos obstáculo. Mi encarnación entonces, tratando de hacer esta obra, de desenvolver mi vida en la criatura, se puede decir que crece en esta criatura mi vida, y de esa manera se desarrolla, como todo proceso. Los niños tienen su desarrollo y su crecimiento más importante en la primera infancia. Entonces hay que cuidar mucho la vida de un niño para que sea sano, para que llegue a un sano desarrollo y un buen crecimiento. Pues Jesús lo dice igual, ustedes tienen que permitir que yo me desenvuelva, que yo crezca. Yo, no que usted crezca en mí, soy yo el que voy a crecer en ustedes, al revés, ¿verdad? Esto hay que tomar en cuenta. De tal manera que ese desarrollo es un injerto. Dios se mete en nuestra vida, ¿verdad? A Conchita le decía, prepárate para que te invada. Y esa palabra es muy agresiva, porque ¿a quién le gusta que le invadan su espacio? Somos muy dados a que queremos nuestro espacio personal, nuestra privacidad. Y hay lugares en donde nadie entra, porque no se lo permito, es mi intimidad, es mi espacio. Pero Jesús dice, permíteme invadirte. Y ahí tiene que haber todo un valor. Y ustedes como casados, miren, los casados pueden entender mucho esto, porque yo no creo que su pareja lo invada. No, su pareja comparte su vida con usted en la medida que usted abre con profundidad su corazón. No va a entrar su pareja donde usted no quiere, pero por este sentido de intimidad y de confianza y de compartir la vida, pues ustedes los esposos tienen una gran intimidad. No es invasión, ¿verdad? Ahora, el que ya se siente invadida por su pareja, algo anda mal. Pues sí, porque de eso se trata, ¿verdad? De que podamos compartir la vida en todo, y en todo podamos dejar entrar a nuestra pareja, precisamente porque es una vida de unión, nada más ni nada menos, ¿no? Es como las ramas del árbol que crecen unidas al tronco y van desarrollando y teniendo vida
Pues de la planta donde están injertados las ramas del tronco reciben la savia, y esto ya Jesús nos lo dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ¿verdad? Esto está en el Evangelio. Sin mí no tienen vida, y si la rama se desgaja, se seca y nunca dará fruto. Es lo que está diciendo acá, ¿no? Tenemos que dejar que Dios entre a nuestra vida, nos haga capaces de, como injertos, porque estamos injertados en Él, podamos ir teniendo esa vida divina en su sano crecimiento y desarrollo. Bueno, eso lo dijo el 2 de octubre de 1903. Ahora dice, la cruz es la forma de la encarnación. Este es un dato bonito, como yo les decía, la cruz es el ejercicio sacerdotal de Cristo para hacer la ofrenda de la vida y transformarse en esa ofrenda agradable a Dios para la redención del mundo. Entonces hoy nos da otra connotación importante. La cruz es la que permite la encarnación. ¿Cómo lo entienden? La cruz permite la encarnación del Verbo en nosotros. Vamos a ver cómo es. Hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen, y en la encarnarme le di mi divinidad, divinizando la humanidad. El mismo acto en que se encarnó la divinidad en mi humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Porque fíjense bien que cuando Cristo está clavado en la cruz, por eso la cruz es fuente de santificación y de bendición para la iglesia, porque Jesús se unió a la cruz, y entonces ese signo de la cruz, ¿por qué creen que lo usamos para bendecir? Lo usamos para exorcizar, lo usamos para bendecirnos, porque la cruz es signo de la encarnación de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la cruz es Cristo. Difícil de creer, ¿verdad? Pues sí, la cruz es Cristo. Porque se unió a la cruz, y la cruz se encarnó el misterio de la salvación del mundo. Y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La cruz es canal de las bendiciones de Dios, porque Dios ahí se unió y se encarnó en la cruz. La cruz bendice. Por eso la cruz la ponemos en la casa. Por eso la cruz es por la señal de la Santa Cruz. No son signos. Es un misterio de encarnación. Cuando yo me persino, hago presente a Cristo en mi vida por la virtud de la cruz. Aquí lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Hija mía, yo di al alma mi imagen, y al encarnarme en la humanidad puse mi divinidad, y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en mi humanidad, en aquel mismo instante también se encarnó mi vida en la cruz. Así que desde que fui concebido, unido en la cruz, o sea, en la voluntad divina, porque Dios quería que se hiciera carne, se puede decir que así la cruz se unió conmigo en la encarnación para que fuera fuente de salud y bendición para el mundo. La cruz entonces forma tantas encarnaciones para que las almas tengan vida en mí. Entonces este es otro aspecto de la cruz que hay que cargar. ¿Por qué tenemos que amar y cargar y vivir la cruz? Porque es el medio por el cual Dios se encarna, o sea, pone su vida y desarrolla lo que Él quiere de vida divina en nosotros. Es un aspecto importante, es otro aspecto y fundamental de la cruz. La cruz es la forma en que Dios comunica su vida en una encarnación mística, o sea, en un misterio que tú y yo no vamos a entender, así que no traten de entenderlo, esto es misterio divino, pero que así Dios decidió, que por su cruz, porque esa cruz la entenderíamos después, nosotros hoy la hemos meditado, la aceptaríamos y haríamos posible que esa cruz sea nuestro camino cristiano.
Y hoy nos dice en este texto, y por esa cruz que tú cargas, que tú vives, en la que te ofreces, en la que te unes a mi voluntad divina, yo me voy encarnando. O sea, yo voy poniendo mi vida en ti, haciendo posible que mi vida divina esté en tu humanidad y en tu alma espiritual. Es tremendo, ¿no? Por eso es importante, por eso yo le decía, la cruz no se puede suspender, porque es un proceso encarnatorio. O sea, para que no les espante la palabra, es un proceso por solo cual y a través de la cual Dios pone vida divina. No hay otro medio para participar de vida divina en Cristo, sino por el medio del misterio de la cruz. Ya les había dicho yo que la cruz es pascual. O sea, no es la cruz por la cruz. Es la cruz que es puerta, dijimos, camino y paso para la vida divina. Entonces saquen sus conclusiones. Si no se vive la cruz y no se asume la cruz como esta Pascua, ¿cómo Dios puede entrar a participar de su vida divina en nosotros en un misterio de encarnación, que es un aspecto místico, si solo por la cruz hay participación en vida divina? Cada quien decida qué va a hacer, ¿verdad? Así la cruz forma tantas encarnaciones, yo diría tantas participaciones de esta vida divina en nosotros para que podamos tener la vida de Dios. De tal manera que esa cruz destruye nuestra naturaleza. Acuérdense que dijimos que la cruz es muerte y resurrección. Destruye el pecado y estas cosas que hay en nosotros, porque son obstáculo, para que entonces, habiendo quitado el obstáculo y destruyendo este pecado del mundo, Él pueda poner con libertad su vida divina, porque ya hay buena disposición y posibilidades de que la vida se desarrolle plena, libre y completamente. Digo, Luis explica los misterios. Por eso es tan bonita Luis, por eso yo les decía que de repente Luisa dice las cosas muy rápido, pero después el Señor se encarga de dar toda una explicación amplísima que nos asombra y decimos, ay caray, pues qué fuerte esto y qué grandioso. Dios en el alma, este es el propósito de la cruz, Dios en el alma y el alma en Dios. Yo decido estar con Dios y la puerta es la cruz y el camino. Y Él decide estar conmigo y con todos los hombres porque ya tomó la cruz y tomó este camino que es un camino de encarnación. Yo he quedado como extasiada, miren la actitud de Luis ante este texto. Yo he quedado como extasiada al oír esto de la cruz. Es la encarnación del alma en Dios. Hay que ponderar las palabras. Es la encarnación del alma en Dios. Porque acuérdense que nosotros tenemos solo vida divina en el Verbo encarnado. Nosotros somos capaces de tener vida en Dios solo por Cristo, con Él y en Él. Que también nos quede claro. Y Cristo es un verbo, una palabra que Dios ha querido darnos, pero encarnada en nuestra condición humana, en Cristo Jesús. Entonces aquí dice, quedé extasiada sobre lo que Jesús decía sobre la cruz y la encarnación del alma en Dios. Está explicando la encarnación mística. Por eso les digo que yo lo leo y digo, bueno, pues yo puedo considerar esta gracia mística de la encarnación porque yo ya la he estudiado. Pero ustedes que lo están oyendo por primera vez o ya lo leyeron, dicen, ¿qué es esto? Es una gracia mística. Pero miren a qué altura da esa gracia mística. Cuando ya hay matrimonio espiritual y cuando se va de frente a la consumación en la unidad. Es una gracia intermedia. Entonces yo les pregunto, hermanas y hermanos, ¿vivir en divina voluntad es estar en esas gracias místicas? Yo no creo que ninguno esté en estas gracias místicas. Entonces hay que ser más capaces de saber por dónde voy yo.
Porque luego me abordan, padre, ¿y usted en qué grado de unión va con Dios? Ni me preguntes, ¿verdad? Termino el texto. No digo unión, fíjense bien, no digo unión sino encarnación. Nos explícalo usted. No digo unión sino encarnación, porque la cruz se traduce tanto en la naturaleza y llega a transformar la naturaleza a través del dolor. Por eso Cristo quiso ser crucificado. Donde está el dolor, ahí está Dios. Pero es un dolor transfigurado, no es el dolor nuestro y los sufrimientos que provocan nuestros pecados y nuestras miserias humanas. No, el dolor de Cristo, estamos viendo a Cristo crucificado, es un dolor transfigurado, es decir, un dolor redentor, un dolor que tiene valor de monedita, como decíamos hace rato, para comprar gracias y más gracias para la salvación del mundo. Entonces, fíjense bien, donde está el dolor, transfigurado y redentor, está Dios. Y no se puede separar de Dios del dolor. Por eso Jesús sigue padeciendo en la Eucaristía, para que entiendan. Jesús sigue expiando, reparando y trabajando por la salvación del género humano en la comunión, en el estentorio donde vamos en la tarde a exponer el Santísimo. Jesús sigue, aquí dice, porque Dios no se puede salvar del dolor redentor. Repito, es la cruz que se va formando para la encarnación, para una unión estable. Fíjense bien, saquemos conclusiones. ¿Por qué tengo que cargar la cruz? Porque tengo que transformar mi dolor humano en dolor redentor. ¿Y cómo lo puedo hacer? Yo no. Pero ofreciéndolo a Cristo, viviéndolo con amor y haciendo este ejercicio sacerdotal, Dios transforma mi sufrimiento en valor redentor y hace posible, esta es la gracia que Dios quiere alcanzar para nosotros también, que la unión sea estable. O sea, hermanos, en divina voluntad la unión tiene que ser estabilidad. No es querernos unir a Dios cuando queramos y cuando nos sentamos con ganas de hacerlo. Es una estabilidad, siempre unidos a Él. Ahora, esta estabilidad de unión es gracia. Que Dios, si ve que eres fiel, que estás realmente buscando a Dios, que quieres vivir esa fusión, porque ustedes usan mucho esta palabra, vamos a fusionarnos. Ay, qué bonito, me encanta oír que lo digan. Fusionar quiere decir que yo ya quiero una unión estable y transformativa. Es bonito, ¿no? Quiere decir que tienen intenciones de una unión no casual, no de vez en cuando, sino una unión estable, es que sea una unión constante, pero también que traiga transformación a su vida. Entonces, es difícil separar el dolor de la naturaleza humana cuando no ha intervenido el Espíritu para transformarla en redención. Por eso la gente vive amargada, porque vive un sufrimiento que lo destruye, que le roba sentido de vida y que lo hace sufrir inútilmente. Y entonces decimos, ya no quiero vivir, ya estoy harto de estar viviendo estas cosas. Es que no lo vives el sufrimiento con Cristo, entonces el sufrimiento no se transforma en sufrimiento redentor, que tiene toda una posibilidad de que ese sufrimiento te sirva para unirte a Dios, para salvar tu vida y crecer espiritualmente. Entonces, por eso acá dice, pues qué difícil esto, pero mientras haya unión, ¿verdad?, con Dios, hay posibilidad de que se transforme lo que vivimos en fuente de bendición. Y entonces ustedes dirán un día, ahora entiendo por qué Dios me dejó pasar por este sufrimiento. Y dirán ustedes, ¿y volvería a pasar por lo mismo? Porque sé que por esto yo he recibido riquezas y bendiciones maravillosas. Pues amén, ¿verdad? Bueno.